Mientras usted continúa adorando, le vamos a decir al Señor: tan cierto como el aire que respira. Hermanos, el Señor es real. El Espíritu Santo es real. Oh, podemos llorar en su presencia, es lo más lindo. No lloramos de tristeza, sino lloramos de felicidad, porque Él nunca nos deja solos. Oh, Dios está aquí. Tan ciego como el aire que respiro. Vamos a decírselo todo. Tan ciego como Que se oiga, que los ángeles callen para que la iglesia cante. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Vamos, que se oiga, Dios está aquí. Dios está aquí. Tan ciego como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Aleluya. Me puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir. Dígaselo. Hoy dentro de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo, santo, santo. Digámosle a Él todos juntos, hermanos. Mi Corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. dilo. Santo, santo, Qué lindo es poder adorar al Señor, hermano, libremente. Suelta las cadenas. te adora. Sé libre y adórale. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo eres. Saque lo mejor que trajo y adorémosle a Él. Rindámonos a Él en suprema adoración. A Él le agrada cuando su iglesia le adora, hermano. A Él le agrada cuando te abres a Él. Que los problemas no te detengan a adorarle. Solo dile: corazón te adora. Mi corazón. Solo sabe decir: Dilo. Santo eres. Porque santo, santo, santo. Dígale, hermano, mi corazón. Urramaya. Se siente la gracia del Señor fluyendo. Mi Corazón. solo sabe decir: Santo eres tú. Oh. Vamos, que se oiga en coro. Vamos, solo las hermanas. Aleluya. Mi corazón
hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Hoy, recuerden, nos corresponde el estudio de la palabra del Señor, ya que el domingo es el servicio de restauración, donde viene casi toda la iglesia. Hoy se quedaron casi la mitad, pero los que venimos, hermanos, venimos a estudiar la palabra del Señor. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Oscar Villanueva, ¿verdad? Nuestro hermano nos escuchó ayer por la radio, estuvimos hablando y me dijo que quería venir a visitarnos. Así es que le damos la bienvenida a él, a su esposa y a sus hijas. Le damos la bienvenida, hermanos. Damos un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Amén. A todos los hermanos, a los que vienen de Colombia, a los que vienen de diferentes lugares, les damos la bienvenida, hermanos. Vamos a leer entonces la Biblia y hoy vamos a continuar con el estudio de la doctrina de la Trinidad. Recuerden que en la primera parte dimos 20 enseñanzas y en la segunda parte, que es la que ya estamos comenzando, ya llevamos 2 enseñanzas. Con la de hoy es la número 3. Prácticamente son 23 enseñanzas con la de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre el tema la Trinidad en el plan de salvación. Cómo la Trinidad ha estado incluida en el plan de salvación. O sea, la salvación no solamente la vino a dar o a hacer, a redimir el Cristo de la gloria, sino que fue, hermanos, un plan por el Padre. Cristo vino a ejecutar ese plan y el Espíritu Santo también ejerce su función dentro del plan redentor de la salvación para la vida del hombre. Así que les voy a pedir que tengan la Biblia abierta hoy, porque hoy sí es estudio de la palabra del Señor y rápido vamos a ir buscando, porque si no, hermanos, el estudio se va a demorar. Así es que vamos a ir rápido con la Biblia. Vamos a leer como base primera Pedro, primera carta del apóstol Pedro, versículo número 2 del primer capítulo. Y créanme, hermanos, que este versículo me ha impactado a mí, hermanos, porque este versículo no lo había encontrado. Aunque ya lo había leído, pero no había encontrado que en ese versículo se nos habla claritamente de la Trinidad. Y no solamente nos habla de la Trinidad, sino que nos habla de cómo las 3 personas que componen la Trinidad han estado incluidas en el plan de salvación. Así que hemos venido a aprender la palabra del Señor, hermano. No se vaya a dormir. Si se duerme, el que lo vea, que le puye las costillas, le dé con la Biblia en la cabeza para que se despierte. Porque este no es lugar para venir a dormir. Los hermanos también no pueden estar platicando. Evítese de estar saliendo también para que no nos desconcentremos. Los hermanos y hermanas que tienen niños ya saben, tenemos el cuidado de niños, tenemos de 0 a 3 años, de 3 años a 7, de 7 a 11, de 11 a 13 años, ahí en los cuartos. Es que por ningún motivo usted puede estar desconcentrado. Amén, hermanos. Y les garantizamos que vamos a hacer todo lo mejor para cuidar a sus niños. No podemos estar hablando, platicando, saliendo al baño, sino solo leyendo la Biblia y confirmando la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer entonces la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 2. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Amén. Mire, hermanos, el papel del Padre. Eso es lo que vamos a ver ahora en este estudio. El papel del Padre en la salvación, el papel del Hijo en la salvación y el papel del Espíritu Santo en la salvación. Y en ese versículo encontramos los 3 papeles que juegan cada una de las personas de la Trinidad. Mire lo que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quién nos elige, hermanos, para la salvación?
¿Quién nos elige para la salvación? O sea que usted no está aquí por bonito, por buenas obras o porque se ganó la lotería. Aquí estamos porque a Dios le plujo llamarnos para salvarnos, hermanos. Dice, elegido según la presencia del Dios Padre. Mire la función del Espíritu Santo. En santificación del Espíritu. El Padre nos elige, el Espíritu nos santifica. Y oiga lo que dice la otra parte: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está cabalita la Trinidad, por los que no creen. El Padre nos elige, el Hijo nos redime con su sangre y el Espíritu Santo nos santifica con su Espíritu Santo, hermano. Dicen gloria a Dios. Entonces, si no existiera la Trinidad, de una vez dijera el versículo ahí, pues, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Habla la Biblia de la Trinidad ahí o no? Entonces, ¿dónde están los Jesús solos? Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos siga revelando, hermano. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra, Señor, que hemos leído. Ahora te pedimos, Señor, que el estudio de tu palabra pueda ayudarnos, Señor, en la edificación como iglesia. Reprende, Señor, al diablo y a sus secuaces, Señor. Reprende toda obra de las tinieblas. Echamos fuera de este lugar todo lo que quiera distraer la mente de tu iglesia. Háblanos, Padre, háblanos, Hijo, háblanos, Espíritu Santo, porque tú eres el Dios de nuestra vida. Padre, habla al oyente en la radio, habla, Señor, a los televidentes, a los presentes en este lugar. Ahora, Padre, usa mis labios, mi vida, porque tu palabra dice que tú usas a los ministros como llamas de fuego, Padre, en tu nombre. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Estamos en la segunda parte de este estudio con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y de esta segunda parte, segunda serie, hemos abordado ya dos temas, de tal manera que hoy nos corresponde el tema número 3 de la segunda serie con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y el tema de hoy, el tema que nos ocupará hoy es la Trinidad en el plan de salvación. La Trinidad en el plan de salvación. Y es muy importante para nosotros como iglesia que sepamos cómo la salvación fue proyectada y realizada por Dios, por el Dios Trino. Es decir, hermanos, que las tres personas que existen en Dios están incluidas en la salvación. Y es eso, hermanos, precisamente lo que el Jesús solo no entiende. Porque los Jesús solos creen que Jesucristo es el mismo Padre y que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros, hermanos, en los estudios anteriores hemos dado por sentado que hay diferenciación de personas en la Trinidad. Es decir, que creemos en la existencia de un único Dios verdadero, pero que ese Dios se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, dentro del plan de salvación, esas tres personas han jugado un papel
importante cada una de ellas, cada una de esas personas. Entonces, para nosotros como iglesia es muy importante el saber, es importante que sepamos cómo la salvación fue proyectada y realizada, y que esa salvación que fue proyectada y realizada no fue solamente por el Padre, o solamente por el Hijo, o solamente por el Espíritu Santo, sino que las tres personas que existen en Dios han estado involucradas en el plan de salvación. Eso no lo entienden los Jesús solos, hermanos, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros comprendemos al Dios Trino en el plan de salvación, es cuando se entiende por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los Jesús solos no entienden al Dios Trino en el plan de salvación, por eso es que ellos, hermanos, no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros como iglesia entendemos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo han estado involucrados en el plan de salvación para la vida de los hombres, es entonces cuando comprendemos que el bautismo debe de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque las tres personas han estado involucradas en el plan salvador del hombre, hermanos, aleluya. Ahora veamos entonces la Trinidad en el plan de salvación, porque es en la obra de la redención en donde las distintas o las distinciones entre las personas de la Trinidad aparecen claramente. Vamos a ver en primer lugar, y hoy alista en la Biblia, el papel del Padre en la salvación. O sea, vamos a ver el papel que ha jugado el Padre, Dios el Padre, en la salvación. Después vamos a ver el papel que ha jugado Dios el Hijo en la salvación, y el papel que ha jugado y juega el Dios Espíritu en la salvación. Cuando entendemos esto, es entonces cuando entendemos por qué se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando no se entiende a la Trinidad en el plan de salvación, es cuando los hombres, por ejemplo los Jesús solos, caen en ese error de bautizar en el nombre de Jesús solamente. Porque para ellos Jesús es el Padre. Para ellos es el Padre el mismo Jesús, y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Para ellos es el Padre el que vino a morir, y es el Espíritu Santo que se derramó, pero que es el mismo Jesús. Mire qué enredo hacen. Pero cuando nosotros entendemos, como dice el versículo que leímos, que es el Padre el que nos eligió, es el Hijo el que nos ha redimido por su sangre, y es el Espíritu Santo el que nos ha limpiado y nos ha santificado, es entonces cuando entendemos que el bautismo es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Entonces anote esto: el papel del Padre en la salvación. Mire cuál ha sido el papel del Padre en la salvación. El Padre es el que elaboró y el que proyectó el plan de salvación. ¿Qué es lo que ha hecho el Padre, hermanos? El Padre es el que elaboró el plan de salvación, es el que proyectó el plan de salvación. Por eso dice la Biblia, vamos a probarlo con la Biblia. Primera Pedro 1:17. Vamos a probar que el Padre planificó la salvación antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. O sea que el Padre ha estado involucrado en la salvación. Por eso es que lo mencionamos cuando nos bautizamos, porque el papel del Padre es el que elaboró y el que proyectó el plan de salvación. Así que el Padre planificó la salvación antes de la fundación del mundo. Lo tiene en 1 Pedro 1:17 al 20. Dice entonces: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga lo que dice al final: ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice la palabra del Señor. O sea que el plan de salvación ya había sido elaborada antes de, ¿el que les dije, hermanos? De la fundación del mundo. ¿Y quién fue el que elaboró ese plan de salvación, hermanos? El Padre. ¿Y quién fue que la proyectó a su Hijo? El Padre. El Padre elaboró el plan de salvación, dice el versículo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, que en la presencia de Dios, Él ya sabía, hermanos, que el hombre iba a fallar en el huerto del Edén. Dios ya sabía que, hermanos, el hombre iba a caer en pecado y en desobediencia. Entonces Dios, desde antes de la creación del mundo y desde antes de la creación del hombre, Dios había ya elaborado el plan de salvación por amor a cada uno de nosotros. Aleluya. Por amor a sus hijos, por amor a sus escogidos, dice la palabra del Señor. Pero oiga, no solamente el Padre. ¿Qué hizo el Padre, hermano? El Padre elaboró el plan de salvación y la proyectó desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia que es el Padre el que nos ha escogido. Nosotros no estamos sentados aquí por casualidad. No estamos aquí sentados porque de casualidad nos encontramos con el Evangelio. La Biblia revela que el Padre nos ha escogido y nos ha elegido para que seamos salvos, dice la palabra del Señor. Eso dice ahí mismo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, oiga, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, está hablando del Padre. Lo leo de nuevo para los que están llegando tarde a la lectura. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que Él nos dio la salvación a nosotros. Ahí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva, hermano? La salvación. El Dios Padre, según su misericordia, nos escogió para esta esperanza, para esta redención, para esta salvación, de la cual ahora nosotros disfrutamos y nos alegramos en ella. Pero no solamente ahí, hermanos, sino que también encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Mire qué lindo, hermanos. La porción que decíamos antes, se la voy a leer de nuevo en lo que usted busca la otra lectura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y Efesios 1, 4 y 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Oiga el 4, según nos escogió Él, hablando del Padre,
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios. El Padre nos escogió. ¿Está viendo cómo el Padre ha estado involucrado en el plan de salvación? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya, hermanos. Pero todavía vamos a leer 1 Pedro 1 y 2. 1 Pedro 1 y 2 nos habla de que el Padre nos escogió para ser salvos. Dice 1 Pedro 1, 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ese es el mismo versículo que leímos al principio. Para obedecer y ser rociados según con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. El primer párrafo dice, elegidos según la presencia del Dios Padre. ¿Quién nos ha elegido para la salvación? ¿Quién nos ha elegido para la salvación? Dios el Padre. Ahora vamos a leer otra cita más. Juan 17, 24. Para que corroboremos aún más que el Padre es el que nos ha elegido. Vamos a ver cómo estamos con la Biblia, hermanos. Dice Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado. ¿Quién se los dio, hermano? Está hablando de los discípulos. Está hablando de las personas que venían a Jesús. Y Jesús en esa oración le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién le escogió? ¿Quién le dio a Jesús sus discípulos? Dice, el Padre. Así es que el Padre, en primer lugar, elaboró el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Segundo, el Padre nos ha escogido para que seamos parte de esta salvación. ¿No es cierto? ¿No es cierto, hermano? O sea, la salvación no es cuento de que se la va a dar la iglesia, el papa o un pastor. El Dios de los cielos, el Padre, nos escoge para ser salvos. Amén. Ahora, tercero, lo que ha hecho el Padre en el plan de salvación. El Padre dio la primera promesa de salvación. Y ustedes saben dónde está eso, ¿verdad? Me imagino que como iglesia ya deben de saber dónde está la primera promesa de salvación después de que el hombre cae en pecado en el huerto del Edén. Es decir, Dios no se iba a quedar de brazos cruzados cuando el hombre peca y cuando el diablo logra su ataque contra la vida del hombre. Entonces Dios el Padre da la primera, hermano, promesa de salvación. Como quien dice, el Dios Padre, mira, diablo, es cierto que me has hecho pecar a Adán y a Eva. Es cierto que los has sacado del huerto del Edén, pero ¿sabes qué, diablo? Le dice Dios, hay un plan de salvación elaborado, hay un plan de redención, hay un plan de salvación. Alégrense, hermano, alégrense, iglesia. Hay un plan de salvación que fue elaborado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. ¿Dónde está esa cita? No se la voy a decir porque la deberían de saber. Génesis capítulo 3 versículo 15. El Padre da la primera promesa de salvación y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Mire cómo está hablando Dios. Dice que iba a poner enemistad entre la mujer y entre su simiente, que era, ¿quién es la simiente de la mujer? No está hablando de los hijos que iba a tener Eva.
Está hablando que el Hijo Jesucristo iba a nacer en un futuro para redimir la raza humana, hermano. Entonces esto se lo está diciendo Dios a la serpiente, al diablo. Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea que iba a haber enemistad entre el diablo y Jesucristo. Oiga, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Es decir, que Jesucristo le iba a dar un solo leñazo al diablo, hermano, en la cabeza, en la cruz del Calvario. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado. Diga gloria a Dios, hermano. Aquí el Padre le está diciendo, hermanos, al diablo que él tiene elaborado un plan de redención para el ser humano. Amén. Entonces, ¿cuál es el papel del Padre? Lo voy a poner a repetir. El Padre elaboró el plan de salvación, dígalo pues, hermanos. El Padre elaboró el plan de salvación. ¿Qué más hizo? El Padre nos ha escogido. Diga, el Padre nos ha escogido. Repitan, hombre, no comieron hoy. El Padre nos ha escogido para ser salvos. El Padre dio la primera promesa de salvación. Y mire aún más, Dios el Padre envió a su Hijo al mundo a salvar a los hombres. No fue Jesucristo que dijo: pues yo me voy a ir. No, ya había un plan de salvación elaborado y Dios envió a su Hijo. No porque el Hijo sea menor, sino que dentro de el plan elaborado por el Padre se destinó que era el Hijo el que iba a venir a morir, y no el Padre ni el Espíritu Santo. Entonces Dios el Padre envía a su Hijo al mundo para salvar a los hombres. Vamos a leer lo que dice San Juan 3:16, otro versículo que lo deberían de conocer ustedes. La primera promesa de salvación en el Génesis, deberían de saberlo. Y este versículo que está, hermanos, en Juan, que es un versículo lindo para la iglesia, donde miramos el gran amor del Dios Padre. Juan 3:16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién envió a su Hijo, hermanos? ¿Se vino él solo, el Hijo? No. Y pudiéramos leer muchos más versículos que nos hablan de eso, pero sería redundar en lo mismo. Entonces el Padre es el que envió al Hijo a redimir al mundo, hermano, ¿no es cierto? Nosotros encontramos en los evangelios como Cristo decía: mi testimonio es verdadero, porque yo no hablo de mí mismo, sino que hablo de lo que el Padre le mandó a hablar y a enseñar. Amén, hermano. Yo no soy solo, decía él, ¿no es cierto? O sea, todo lo que él hizo era una encomienda del Dios Padre, hermano, de esa elaboración del plan de salvación. Entonces el Dios Padre envió a su Hijo para salvar a los hombres. Pero también el Dios Padre nos salvó por su gracia y misericordia. Y eso está en Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 9. Como el Padre por su gracia nos ha salvado. Busca la Biblia, hermano. No quiero a nadie sin leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a buscar la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo número 4 al 9. Dios el Padre nos salvó por su gracia y misericordia. Oiga lo que dice Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, ¿quién, hermano? Dios, hablando del Padre,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué dice ahí, hermano? Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué dice, hermanos? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hemos sido salvos por la gracia del Padre, hermano. Diga, hemos sido salvos por la gracia del Dios Padre. Yo, hermano, cuando veo esto, le doy gracias a Dios, porque la salvación no es del que quiere ni del que corre. Tenemos cuántas personas que vienen a las iglesias o a los lugares donde nos reunimos y se les predica el evangelio y se les anuncia y se les habla y se les dice que acepten al Señor y no lo hacen. Dicen, no, yo conozco, yo sé que el evangelio es bueno, a mí me gusta, mañana lo voy a hacer, y se mueren sin Dios y sin esperanza. La gente dice, ¿y aceptó al Señor?, le pregunta a uno. Y la gente dice, hermano, por no decir que se lo llevó el diablo, por no decir que se lo llevó y se lo hartó el diablo, dice, no, a última hora cuando estaba boqueando, dijo ahí, te recibo, Señor. ¿Y quién da fe de eso? ¿Quién da fe y crédito de eso? Por eso hoy, cuando oímos la palabra, vengamos a Él. Él que tiene misericordia cuando nos llama en su gracia. Él nos llama a que vengamos y nos arrepintamos, hermanos. Porque en su gracia y en su misericordia, hermanos, es que nos da el regalo de la salvación. Pero no abuse. Porque mire, hay gente, nada menos a la radio me llamaba uno y me decía, mire pastor, ¿se pierde la salvación o no? ¿Qué cree usted? ¿Se pierde la salvación o no? La salvación no se pierde. El que se pierde es el que no recibe la salvación. Pero se lo voy a explicar. El que realmente ha sido llamado, escogido, al que Dios le ha dado su gracia para ser salvo, ese jamás se apartará del evangelio. Puede ser que caiga, puede ser que se debilite, puede ser que sufra caídas, pero como el hijo pródigo regresa en sí, vuelve en sí y vuelve a la casa del Padre. No puede estar lejos de la casa del Padre, no puede jamás. El Espíritu lo ayuda, lo levanta para que continúe adelante, hermano. Pero una persona que recibió al Señor cae, se levanta, y en una de esas caídas se lo llevó el diablo. Esa persona nunca tuvo la salvación. Esa persona nunca, hermano, recibió al Señor de corazón. El que realmente ha sido llamado y al que Dios le ha dado sus gracias eternas, jamás se apartará de la casa del Padre, hermano. Aunque no digan amén, es lo que la Biblia revela. Así que el Padre nos ha dado su gracia y su misericordia. Vamos a hacer una recapitulación, hermano, de los puntos que vimos del papel del Padre, para que no se nos olvide en el plan de salvación. El papel del Padre en el plan de salvación. ¿Cuál es el primero? Dios el Padre elaboró el plan de salvación. Segundo, Dios el Padre nos escoge para ser salvos. Dicen amén. Tercero, Dios el Padre, ¿qué más les dije? Se les olvidó. Él dio la primera promesa de redención y salvación. Cuarto, Dios el Padre envió a su Hijo para que seamos salvos, ¿no es cierto? Y quinto, Dios el Padre es el que nos da su gracia y su misericordia. Y denle un aplauso al Señor. Ahora viene el papel del Espíritu Santo. Ya que Dios Padre elaboró el plan de salvación, ahora viene el papel de Dios el Hijo en la salvación.
Lo que el Padre planificó, el Hijo lo llevó a cabo. Como quien dice, Dios diseñó, hermanos, el plan de salvación. El Padre diseñó y elaboró el plan de salvación, y Dios el Hijo llevó a cabo ese plan de salvación. ¿Lo ven, hermanos? Cómo Dios ha estado involucrado en el plan de redención de la vida de los humanos. Lo que el Padre planificó, el Hijo lo realizó. El Hijo nos redime. Diga, el Hijo nos redime. Vamos a ver lo que dice Gálatas 3:13. Vamos a la Biblia rápido. Gálatas 3:13. El Hijo nos redimió. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién es el que nos ha, hermano, redimido de la maldición? Porque cuando el hombre cayó en pecado, fue maldito por el pecado. El hombre fue maldito por el pecado, hermano. Y esa maldición el hombre la lleva si no viene a Cristo, hermanos. Pero Cristo vino para eso. Vino para redimirnos de la maldición de la ley. Y por eso Cristo se hizo por nosotros maldición, para que nosotros fuéramos liberados del poder del pecado. Entonces, ¿quién nos ha redimido? Díganlo con ganas, hombre. Yo me estoy gozando aquí, ustedes no dicen nada, hombre. ¿Quién nos ha redimido? Bueno, vamos a asegurar más eso con Efesios capítulo 1 y 7. Vamos a la Biblia. Efesios 1 y 7. Cristo nos redimió. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice Efesios 1:7. Hablando del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice la palabra del Señor. Un versículo más, Tito 2:14. Vamos, Tito 2:14. Cristo nos ha redimido, Cristo nos redimió. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo, hermano, nos ha redimido para hacer para sí un pueblo celoso y de buenas obras. Estábamos esclavizados, estábamos enyugados por el pecado, estábamos, hermanos, en el lodo, en el fango, estábamos, hermanos, atados por el pecado. Pero Cristo, con su sangre en la cruz del Calvario, nos ha rociado, y Él ahora nos ha presentado delante del Padre Santo, puros y sin mancha delante de Él, hermano. Dele ese aplauso al Señor, pues. Y un último versículo que nos habla que Cristo nos ha redimido, 1 Pedro 1:18. Yo no los puedo esperar, hermano, porque si no nos agarra la noche. 1 Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis, mire, hermano, rescatados de vuestra manera, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿No es cierto que así vivíamos nosotros, hermanos? Haciendo lo que queríamos, hermanos. La cual recibisteis de vuestros padres, es decir, el pecado se vino heredando desde Adán hasta el último que nace, hermano, o nacerá. ¿Y qué más dice? No con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no nos ha redimido con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, hermano, ahí está el plan de redención, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice la palabra del Señor. Es decir, que el cordero
que Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Y ese no lo traje escrito ahí, es uno de los muchos que habla de la redención del Hijo. Pero ese Cordero que vino ya estaba desde donde dice, desde antes de la fundación del mundo. Estaba ya destinado, porque el Padre había elaborado el plan de salvación. ¿Ya están entendiendo ustedes? Den un aplauso al Señor, hermano. Amén. Pero también Jesús vino a salvarnos y a liberarnos del pecado. No solamente nos ha redimido, sino que nos ha salvado y nos ha liberado. Dice 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. O sea que el trabajo de Cristo fue venir a realizar ese plan redentor que el Padre había elaborado. También Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿No es cierto que era la humanidad que se había perdido, hermano? Cuando se apartaron de Dios y se alejaron de sus mandamientos, Adán y Eva, el hombre estaba perdido, sin esperanza. Pero el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos salvos. Aleluya. Nos ha traído el Hijo, Él nos ha redimido, hermanos. Aleluya. Demos gloria al Señor. O sea, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 1:21, oiga lo que dice. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo, y llamarás Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Otro versículo más que nos hace ver que Jesús vino a salvarnos. Gálatas 5:1. Si no lo encuentra, solo escuche. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quién nos hizo libres? ¿Quién nos hizo libres? ¿Cuántos son libres aquí, hombre? Los libres pueden decir amén, hermano. Pero también el Hijo llevó nuestros pecados. Usted sabe que realmente quien tenía que morir en la cruz del Calvario éramos nosotros. Pero como nosotros éramos pecadores, no estábamos aptos para morir. No había un ser humano que pudiera morir por el hombre. Entonces Cristo vino sin mancha y sin pecados a morir por nuestros pecados, dice la Biblia. Vamos a la Biblia, Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo es el que lleva los pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primera Pedro 2:24 al 25 nos habla una vez más que el Hijo llevó nuestros pecados, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, oiga, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, mire hermano, por cuya herida fuisteis sanados, para que vosotros que erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habla la Biblia ahí que Él ha llevado nuestros pecados, hermanos. Estamos viendo el papel que el Dios Hijo desempeña en el plan de salvación. Ahora también el Padre, el papel del Padre y del Hijo juntos en el plan de salvación, vamos a ver en este versículo.
Y este sí les voy a dar lugar que lo busquen. Colosenses 1, 12 al 14. El plan de salvación, incluyendo al Padre y al Hijo. El papel del Padre y del Hijo en el plan de salvación. Colosenses 1, 12 al 14. Vamos, dice la palabra: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién los hizo aptos para participar de la herencia? El Padre. Ahí vemos la participación del Padre. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, Dios es el que nos ha hecho, Dios el Padre nos ha hecho participar de la herencia de los amados y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿En quien tenemos, qué dice? Redención. Redención por su sangre y el perdón de los pecados. El Padre nos ha dado el derecho de participar de la salvación, pero el Hijo es el que ha derramado la sangre por nuestros pecados. Aleluya. Seguimos viendo más todavía, hermanos, de lo que ha hecho el Hijo en el papel de la salvación. Cristo nos reconcilió con el Padre. Ustedes saben que había enemistad entre el hombre y Dios. Dice la Biblia que había una pared que nos dividía entre Dios y nosotros. Pero Cristo vino, ¿a qué les dije? A reconciliarnos con el Padre. Vamos a buscar Romanos 5:10 y Corintios 5:18. Cristo nos reconcilió con el Padre. Romanos 5:10 al 11 dice: porque si siendo enemigos que éramos del Padre, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? ¿Por qué fuimos reconciliados con Dios? ¿Por la muerte? Entonces, hagamos un alto. Vamos a ver lo que dicen los sabelianos. Los sabelianos, los Jesús solos, dicen que Jesús es el mismo Padre. ¿Y cómo se iba a estar reconciliando Jesús el mismo a los hombres? Para que haya reconciliación entre dos, debe de haber un mediador, ¿no es cierto? Y ese mediador entre Dios y los hombres es ¿quién, hermano? Jesucristo. Entonces continuemos la lectura. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gozamos en el Dios Padre, porque a través de su Hijo hemos obtenido la reconciliación con Él. ¿Se dan cuenta cómo actúa el Padre y el Hijo en el plan de salvación, hermano? Había enemistad. Dios no quería ver la raza humana. Amén, hermano. Porque estábamos enemistados. Pero viene su Hijo y por su sacrificio perfecto se borra la enemistad. Y ahora, hermanos, nos gozamos porque ahora en el Hijo hemos sido reconciliados. ¿Tienen ahora Corintios 5:18? Segunda Corintios capítulo 5 versículo 18. Segunda Corintios 5:18 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿qué dice? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, Segunda Corintios 5, versículo que les dije. Segunda Corintios 5, versículo 18. Dice:
todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Proviene de quién todo lo que Él ha hecho? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando, ¿a quién dice? Al mundo. O sea, había enemistad entre el mundo y Dios, pero en Cristo hemos sido reconciliados. Amén, hermano. Mire la obra que Cristo ha hecho por los seres humanos, hermano. ¿No es linda la obra que ha hecho? No es para que el hombre le sirva al Señor. Yo no sé cómo pueden haber indiferentes. Yo no sé cómo puede haber gente tan alejada del Evangelio. ¿Cómo puede haber gente tan despreciativa del sacrificio de Cristo? Cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca, recibirle en nuestro corazón y confesarle con nuestra boca que Jesús es el Señor y que en Él hay vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Todo eso ha hecho Jesús, Cristo con nosotros. Y algo más, vamos a buscar todavía. El Hijo se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. No había quien pudiera, hermanos, limpiarnos, ni los machos, ni los cabríos, ni las ovejas podían limpiarnos del pecado. Eso dice Juan capítulo 2, versículo 2. Primera Juan, capítulo 2, versículo 2. Y vamos a ver lo que dice, que Cristo se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Si se ofreció un sacrificio, mire, esto es bien importante en lo que usted lo busca. Si se ofreció un sacrificio es porque había que pagar, porque había que aplacar la ira de alguien. Usted sabe que los sacrificios en el Antiguo Testamento se ofrecían para aplacar la ira de Dios, ¿no es cierto? ¿Ok? Jesús no se ofreció en sacrificio a sí mismo. ¿O usted cree que Jesucristo se ofreció en sacrificio él mismo? Porque eso es lo que Jesús solos concluye. Porque si no existe el Padre ni el Espíritu Santo, entonces Jesucristo se sacrificó él mismo para aplacar su misma ira. Se ofreció a sí mismo él. Eso es irónico. Eso es incomprensible. Sino que se ofreció al Padre por nuestros pecados. Porque si esto no hubiera sido así, la cruz sería un acto sin sentido en lo que respecta al concepto de una ofrenda por el pecado. Sin embargo, no hay duda alguna que Cristo con su muerte pagó nuestra ofrenda al Padre por el pecado. Al morir Cristo estaba haciendo un sacrificio, dígalo. Al morir Cristo estaba haciendo para aplacar la ira del Padre. Ahora pongámoslo del modo de los sabelianos. Si Jesús fuera único, no hay otro. Entonces, ¿a quién le estaba ofreciendo sacrificio? ¿A quién estaba tratando de aplacar la ira? Pero como Jesús es uno y el Padre es otro, Jesús se ofreció en sacrificio para aplacar la ira del Padre. Pero si Jesús fuera solo Jesús, entonces lo de la cruz sería irónico, no tendría sentido. ¿Para qué hacer un sacrificio en la cruz si no hay a nadie otro que ofrecerle sacrificio? Sin embargo, Él murió para aplacar la ira del Padre. ¿Tienen la lectura, hermanos? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Como quien dice, Él fue nuestro sacrificio por nuestros pecados. Como no podíamos ofrecerle al Padre una cabra, un venado, un macho cabrillo, una oveja, entonces Él vino como cordero, ¿no es cierto, hermano? Sin mancha. Entonces Él fue, dice el versículo,
nuestra propiciación, nuestro sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo, por todos aquellos que vengan al Señor. Si tú no le has aceptado, si vienes a Él, Él te perdona. Ese sacrificio todavía sigue estando vivo para redimir a la raza humana, hermanos. Esto comienza, hermanos, y ahora es vigilia. Estírense, hermanos. Levanten las manos así, porque esto comienza, este estudio. Solo a través del Hijo tenemos vida eterna. Ustedes saben que ese es otro papel que el Hijo ha jugado en la redención. Solo a través del Hijo tenemos vida eterna. Eso dice Juan capítulo 14 versículo 6. Búscalo. Juan capítulo 14 versículo 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene. Mira, ahí habla del Padre. Nadie viene si no es por mí. O sea que Cristo, solo en Cristo tenemos vida eterna. No hay otro camino. O sea, Dios envió a su Hijo para que en su Hijo los hombres tengan vida. Para que los hombres tengan vida. O sea que no hay tales. Mire, las personas pueden andar a la Virgen María en la bolsa, pueden arrodillársele a Buda, pueden creer en San Caralampio, pueden adorar a la calavera, a la muerte, a la San Muerte. Las personas pueden hacer lo que quieran, pero el único camino, el único que da la vida eterna se llama Jesucristo, Dios el Hijo. El Padre envió a su Hijo para que fuera el sacrificio y a través de ese sacrificio tener vida eterna. Y ahí es donde, hermano, lo que respecta a la redención de Jesús, todo lo hizo el Hijo, ¿no es cierto? Por eso es que en el Hijo, en el nombre de Jesús, echamos fuera a los demonios, porque fue Jesús el que vino a derrotar al diablo y a sus demonios, ¿no es cierto? Porque los Jesús solo dicen: ¿por qué no mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando sanan, cuando oran por las sanidades? Podemos hacerlo, no le hace. Pero ¿por qué lo hacemos en el nombre de Jesús? Porque por las llagas de Jesús hemos sido curados. Cristo vino a quebrar la muerte, ¿no es cierto, hermano? Cristo vino a darnos vida eterna. Cristo vino, hermanos, a derrotar el diablo y los demonios. En Cristo es que hay poder. Él le ha dado poder a la iglesia, poder a la iglesia, poder a su pueblo. Gloria a Dios, hermano. Porque dice la Biblia que Dios le ha entregado todo el poder a su Hijo, ¿no es cierto? Entonces no hay ningún problema. Ellos dicen: ¿por qué los trinitarios hacen todo en el nombre de Jesús, pero el bautismo no lo hacen en el nombre de Jesús? Todo lo hacemos en el nombre de Jesús, porque a Él se le ha dado la autoridad en el reino de Cristo, ¿no es cierto? Pero el bautismo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres han estado incluidos en la salvación. ¡Oh, aleluya! Bendita la gracia de Dios, hermano. Bendita la misericordia de Dios. ¿Entienden, hermano? ¿Entienden? Qué fácil es entender la doctrina de la Trinidad. Un versículo más con respecto a que el Hijo da la vida eterna. Romanos 6:23. Y esto usted lo sabe de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está hablando de nuevo del papel del Padre y del Hijo. La salvación es un regalo ¿de quién? Del Padre. Es una dádiva, es un regalo. El Padre nos eligió, el Padre nos escogió, el Padre nos llamó, el Padre nos marcó, el Padre nos ha predestinado, ¿no es cierto? Pero es a través del sacrificio de Cristo como tenemos la vida eterna. Es a través de, hermanos, el creer en Él, aceptarle a Él, como tenemos la vida eterna. Y pudiéramos seguir hablando del papel que desarrolla el Hijo en el plan de salvación. ¿No es cierto, hermano?
Por eso es que todo lo hacemos, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque Él redime, Él salva, Él libera, Él llevó nuestros pecados, Él derrotó al diablo, Él, hermano, publicó a los demonios, Él nos llevó en su cuerpo, hermano, y en sus llagas la sanidad de la iglesia. Amén. Pero un momento, con el bautismo no se metan. Ahí sí tiene que hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los tres han estado involucrados, díganlo. Veamos ahora el papel del Espíritu Santo en el plan de salvación. El papel de Dios, el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en el plan de salvación. El Espíritu Santo hace la obra de convencimiento, santificación y consolación. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Hace la obra de ¿qué? De convencimiento. Nadie puede venir al evangelio si el Espíritu Santo no convence al hombre y a la mujer que hay un Dios en los cielos, que hay un Cristo crucificado y que hay una vida eterna. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre. Digan gloria a Dios, hermano. Digan gloria a Dios, hombre. Que se le vaya el sueño. Digan gloria a Dios, aleluya. Entonces el Espíritu Santo, mire cómo juega el papel, hermano, cada una de las personas de la Trinidad. El Padre elabora la salvación, el Hijo la lleva a cabo, pero el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y de juicio. Y también santifica. Después que hemos creído en Cristo, ¿no se recuerda cómo venimos al evangelio, hermano? Bueno, algunos todavía necesitan una limpieza del Señor porque andan todos chucos espiritualmente, todos sucios. Pero la obra del Espíritu Santo, aparte de convencer, el Espíritu Santo es el que nos quita las malas palabras. Él es el que nos limpia, nos quita el cigarro, la droga, la marihuana, los pantalones a las mujeres, hermanos, los chores a los hombres, la jugada de pelota, el cine, todas esas cosas mundanas. Es el Espíritu el que santifica a la iglesia, la purifica, la somete a su presencia, y somos lavados con la presencia del Espíritu Santo, hermano. Y después que nos convence, porque ¿quién puede convencer a un hombre, hermano? Yo puedo desgalillarme aquí en el púlpito y la gente no quiere conocer del evangelio. Pero el Espíritu Santo es el que redarguye. El Espíritu Santo le dice: llegó tu hora, Chepe. Llegó tu hora, Chabela. Ahora se está, deja todo. Y la gente dice: yo ni me acuerdo cuando estaba de rodillas en el altar. Es porque el Espíritu la trajo, hermano. Después que viene toda así aretuda, le quita los aretes, el Espíritu Santo le hace sentir de que su vida es sucia y la santifica, ¿no es cierto? Y ahora que como iglesia ya estamos convencidos, ¿cuántos están convencidos que Cristo es el Salvador? ¿Cuántos están santificados? Ahí no dijeron mucho. Hermanas, ¿cuántas están santificadas? Bueno, espero que así como vengan acá. Sí, porque aquí qué bonitas las hermanas. Ya me han contado que a muchas de ustedes a minifalda las miran allá. Váyase a bañar. Aquí no venga a impresionar a nadie. Sí, porque aquí bien bonitas, hermanos cristianos, pero allá en el mall da vergüenza verlas. Porque no parecen cristianas. No las ha santificado el Espíritu Santo. ¿Será que no ha tenido poder el Espíritu Santo para santificarlas? No, es que lo que pasa es que son visitantes, son nada más, hermanos, seguidoras, porque el verdadero que se ha entregado al Señor se santifica, se purifica, deja el pecado, deja la mancha, deja todo. ¡Hurra, vaya, soja! Diga gloria a Dios, hombre. O por temporadas dejan el pecado y la mundanalidad. Por días se quitan el pantalón y por días se lo ponen. No, hombre, ¿qué le pasa? Y ustedes también, los hombres. Anda todavía en los cines. Ojalá que no se vaya a levantar uno y lo vaya a matar ahí. Gusta andar metidos en el cine, en el billar y todas esas tonteras del diablo, hermano. El Espíritu Santo nos santifica, hombre. Y después que nos santifica, nos consuela como Él es. ¿Por qué cree que hemos durado hasta este día en el evangelio?
Porque el Espíritu Santo todavía sigue con la iglesia. La obra de redención no se ha terminado. Hasta que Cristo venga por la iglesia, se habrá consumado la obra redentora y el plan de salvación. Pero para mientras viene el Hijo de Dios, para mientras viene Cristo, el Espíritu Santo consuela a la iglesia. La consuela, le da fuerza, le da ánimo, la vitaliza, le da fortaleza para que siga caminando hasta que Cristo venga, hermano. El Espíritu Santo está jugando un papel importante. ¿Estamos claros? Bueno, entonces ahora entremos. El Espíritu Santo convence de pecado. Media hora más, no se preocupe. El Espíritu Santo, ¿qué dije? Convence de pecado. San Juan 6, San Juan 16, 7. Vamos rápido. San Juan 16, 7. El Espíritu Santo en primer lugar nos convence de pecado. Ese es el papel del Espíritu Santo en el plan de la salvación. ¿Lo tienen? Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, que vino ¿dónde, hermanos? En el Pentecostés. Convencerá, ¿qué dice? Al mundo de pecado. O sea, el Espíritu es el que hace sentir a los hombres pecadores y que necesitan arrepentirse. De justicia, es decir, que están viviendo en malas obras, que no están siendo justos delante de Dios. Y de juicio, los convence de que va a haber un juicio y que si los hombres no vienen a Cristo serán condenados en el infierno. Porque esa es la realidad. El que no viene a Cristo va a ser condenado en el infierno. Duele esa palabra, hermano. El que no viene a Cristo va a ser condenado en el infierno. Digan amén, hombre. El que no viene a Cristo va a ser condenado en el infierno. No, si estos mensajes ya no se predican en las iglesias, ni del infierno se habla ahora, es ahuyentar a las personas de las iglesias. Pero yo voy a predicar lo que la Biblia dice. ¿Quién puede convencer a alguien de eso? Solo el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero también el Espíritu Santo revela la verdad sobre Jesucristo. Ahí mismo Juan, mantenga abierto el libro de Juan, capítulo 14, 26. Es el Espíritu Santo quien nos revela a Jesucristo. No podemos entender a Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. Juan 14, 16. Busquemos la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Es el Espíritu Santo que nos revela. Cuando estamos leyendo la palabra y a veces no entendemos, leemos la palabra y a veces no comprendemos, leemos la palabra y a veces decimos ¿qué será esto? Pero cuando oramos, el Espíritu Santo viene y nos revela y nos habla la palabra. Es el Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo, la palabra y la voluntad de Dios, hermanos. Amén. ¿Se dan cuenta? Vamos. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, fíjese. El Espíritu Santo es el que produce, ¿qué dije? El nuevo nacimiento. No podemos nacer de nuevo si no es el Espíritu Santo. Por favor, hermanitas que no han nacido de nuevo, permítanle al Espíritu Santo que nazca o que haga la obra de nacimiento en ustedes. Sí, porque solo cuando uno tiene el Espíritu Santo es que es dócil al Espíritu. El que no tiene el Espíritu Santo, mire, hermano, acepta al Señor y sigue siendo el mismo vago, el mismo rebelde. Las que tienen el Espíritu Santo se van a poner hasta la mantelina en la cabecita. ¿Qué le pasa a ustedes? Que no se quieren tapar la cabeza. Amén, hermanos. Pero cuando una persona nace del Espíritu, no, hombre, no, mire, hermana, mire, este pantalón me queda socado.
¿Dónde compran las faldas ustedes, hermanas? Ah, no, fíjese que yo a día no compro faldas, solo esta que llevo a la iglesia tengo. ¿Y a dónde puedo comprar ese trapito para taparme la cabeza? Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Qué lindo cómo obra la Trinidad, hermano. Vamos a lo que dice. Esta porción ya la saben ustedes. Juan 3, 3 y 6. Juan 3, 3 y 6. Mire lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, que agua representa también el Espíritu Santo, pero ahí lo dice, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. El que nunca ha aceptado al Señor de corazón, ese es carnudo, es carne, solo mundo, carne, pecado quiere. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ese se ha convertido, ha nacido de nuevo, busca las cosas del Señor, deja el pecado, se aparta del mundo, se acerca a Dios, abraza al Señor. Digan gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano. No, hombre, si hoy que estaba preparando esta enseñanza me he gozado, hermano. Es la segunda vez que predico y esta enseñanza, porque la primera me la prediqué yo solo esta mañana. El Espíritu Santo, por el Espíritu Santo somos renovados. Usted sabe que uno viene todo destartalado, decimos en El Salvador. Todos desordenados venimos al Evangelio, pero el Espíritu Santo nos hace andar derecho, nos renueva, hermano. ¿No es cierto, hermano? Hasta cachetoncitos se miran ahora ustedes. Venían así, hasta hinchados del guaro, como que ya iban a explotar. Pero el Señor nos ha renovado, hermano. Éramos pícaros y pícaras, pero el Señor nos ha renovado por su Espíritu. Tito 3:5 dice: por el Espíritu Santo somos renovados. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos sido renovados por el Espíritu Santo, hermano? ¿Sí? Ya no somos chismosos ni chismosas. Aquí en esta iglesia no hay, porque aquí todos han sido renovados por el Espíritu Santo. ¿Verdad, hermanos? Aquí ya nadie fuma, nadie toma, nadie fornica, nadie hace esas cosas, porque hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Amén. Si se ha reconciliado con el Señor, ya ha sido renovado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso que va a estar cada vez cayendo y levantando, cayendo y levantando? Renuévese de una vez en el Señor. Eche plumaje nuevo. El Espíritu Santo es el agente de la santificación. 1 Corintios 6:11, lo que les hablaba. El Espíritu Santo nos santifica. Vamos rápido. 1 Corintios 6:11. El Espíritu Santo es el agente de la santificación. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice el Señor. Y unos que veníamos tan sucios, hermano. Terrible. No podíamos decir una palabra porque eran 10 obscenas las que decíamos. Pero el Señor nos ha lavado, nos ha echado en lejía, en detergente espiritual. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice la palabra del Señor. Ya hemos sido lavados y justificados, hermanos, por el Espíritu Santo. También 1 Corintios 6:19, ahí mismo, oiga lo que dice. ¿O ignoráis? Mire, por eso es que en esas personas donde no se santifican, ¿cómo va a morar el Espíritu Santo?
Mujeres que ven novelas, mujeres que no se congregan, mujeres que, hermano, pasan en pleitos, hombres que, hermano, solo viendo televisión viven. ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es el que santifica, hermanos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Terrible. Romanos 8:9 nos habla de que el Espíritu Santo nos santifica. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el Señor, hermano. Vosotros ya no vivís según la carne. ¿Ya no vivimos según la carne, hermanos? Uno dijo amén. Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Vivimos según el Espíritu, hermano? Pero él dice, oiga, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, si el Espíritu Santo mora en vosotros, ya no vivimos conforme a la carne, sino vivimos conforme al Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tremenda esta palabra. No se asuste usted. ¿Sintió que lo tocó el Espíritu hoy en el servicio, hermano? Porque si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué dice? No es de él. Si usted dice, ay, este pecadito, y lo hace, no es de él. Que dice, ay, esta es una palabrita chiquitita y la gran palabra. No, dice una palabrita chiquita. Y todas aquellas cosas, hermano, que son pecados, no las detenemos. Ese no tiene el Espíritu, ese no es de él. No es de Cristo. Pero el que tiene el Espíritu, ese vive conforme al Espíritu, dice la palabra del Señor. No dicen nada ya las hermanas. No, mucho garrote hoy, ¿verdad, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer, hermano? De gloria a Dios, mejor puje por lo menos. De aplauso al Señor, hermano. ¿Ah? Ahí ve entonces. Si usted ya no tiene el Espíritu Santo, dice, no, yo que tan largos los cultos, yo que no siento ni de llorar. Dice. Yo no siento de eso de ir al culto. No siento. No siento ganas de orar ni de leer la Biblia. Y dice, a ver, ¿de qué espíritu será? Pero el que tiene el Espíritu Santo, hermano, yo con un día, 2 días que no ore o que no venga a la iglesia. Bueno, que nunca falto, porque ¿cómo? Soy el pastor. Pero hay una desesperación, ¿por qué? Porque hay un espíritu dentro de nosotros que nos dice, Abba Padre, que clama la necesidad de Dios, hermano. Ahora el Espíritu Santo nos bautiza también. Ya vamos a terminar, hermano, 5 minutos. Juan 6, Hechos 1:5, perdón. El Espíritu Santo nos bautiza. Mire lo que hace el Espíritu Santo, tan lindo, hermano. Nos bautiza. Dice el Espíritu Santo, dice seco, se va a morir. Lo voy a bautizar, dice el Espíritu Santo. Oiga lo que dice Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Señor. ¿Quién es el que bautiza, hermano? El Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guía para tomar decisiones. Aquí no se trata de que agarro maletas, aquí no se trata de que me voy, aquí no se trata de que dejo la mujer, que dejo el hombre, que dejo los hijos. Aquí no se trata de, hermano, ir por el mundo tomando decisiones, y no se trata de, hermano, hacer las cosas que yo quiero. Es el Espíritu Santo que nos guía. Si damos en los dientes es porque no le hacemos caso al Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué lindo, el Espíritu Santo nos guiará, dice. También sobre eso, que el Espíritu Santo nos guiará, lee en su casa Romanos 8:14. Y con esto termino, esto y otra parte más. El Espíritu Santo nos sella. 2 Corintios 1:22 dice, el cual
también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, que el Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo pone el sello. Aleluya. Dan gloria a Dios, hermano. El Espíritu Santo pone el sello. Dice: estos son mi propiedad. El Espíritu Santo nos consuela. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién iba a enviar? Al Consolador. Entonces este es el papel del Espíritu Santo, el papel del Hijo y el papel del Padre. Estos no son todos los versículos en los que la Biblia habla de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero estos son suficientes para referirnos a la Trinidad en el plan de salvación, hermano. ¿Están los tres en el plan de salvación? El Padre, ¿qué hace? Elaboró el plan de salvación. El Hijo nos redimió. El Espíritu Santo nos ha convencido y nos ha santificado y nos consuela. Con este estudio bíblico entendemos que la salvación es obra del Dios Trino. Diga, con este estudio entendemos que la obra o la salvación es obra del Dios Trino. Dios el Padre determinó la salvación eligiéndonos. Dios el Hijo vino a realizar ese plan de salvación redimiéndonos del pecado. Y Dios el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de juicio y nos ha santificado. Por eso, hermanos, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres han estado incluidos en el plan de salvación. Démosle un aplauso al Señor y terminamos. Aleluya. Déselo fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Nadie se mueva, a no ser los diáconos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Dele gracias al Padre por habernos elegido. Dele gracias al Hijo por habernos redimido. Dele gracias al Espíritu Santo por habernos convencido de pecado y de juicio y habernos santificado. Oh, bendita Trinidad. Oh, bendito Cordero. Bendito Padre. Bendito Espíritu Santo. Urramaya soja. Yo siento tu gracia. Y Samaya, oh Ramaya, Kimai, adórele, adórele, adórele ahí con sus palabras, adore la Trinidad, adórele, adórele. Vamos, nadie se mueva, solo los diáconos y los músicos. Vamos a adorar porque ha habido un plan de salvación en el Dios Trino. Padre amado, te damos gracias por habernos escogido, Espíritu Santo por habernos santificado, Cristo amado por habernos redimido. Gracias te da la iglesia. Estaremos felices hasta cuando tú vengas, Señor. Sé que aparecerás, Señor amado. Sé que aparecerás, Señor. Sé que aparecerás, Señor amado. Sé que vendrás y nos darás recompensa por haberte servido. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, gracias. Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Vamos a ponernos de pie en la iglesia para cantar ese canto. Vamos a ponernos de pie mientras los diáconos hacen el llamado a los amigos. La iglesia con los ojos cerrados. Vamos a cerrar los ojos, hermanos, por favor. Levanten la mano, cierren los ojos. Aleluya. Dele gloria a Él. Tu amor es derramado en mi corazón. Dígale al Señor. No sabré agradecer. Aleluya. Lo que has hecho por mí. Levante su mano y adórele. Solo si hay amigos esta noche, vengan, pasen aquí. El Señor les está llamando. El Padre les está llamando. El Padre les está llamando. El Hijo ha muerto por sus pecados. El Espíritu Santo te está ahora convenciendo que necesitas la salvación. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
Vamos, levantemos nuestra adoración a Él. En la cruz diste tu vida, Entregaste todo ahí, vida eterna has regalado. al morir. Oh, Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente Ante ti, para darte las gracias. Dígaselo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Oh, Gracias, mi Señor Jesús. si alguien trajo alguna necesidad, hoy el Señor puede sanarlo. Puede pasar adelante antes de terminar. Si alguien vino enfermo, si esta noche alguien necesita ser sanado por las llagas de Cristo, venga adelante, vamos a orar. Si veniste débil, el Espíritu Santo te puede fortalecer. Ahora es una noche donde el Señor quiere consolarnos. El Espíritu Santo es el que consuela a la iglesia y nos ayuda en nuestras debilidades. Quizás has traído alguna debilidad, algo que te sofoca y te preocupa. Hoy tráela. Aleluya. Digámosle al Señor: gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. La última vez. Gracias, Señor. Gracias por ese plan de salvación. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Démosle ese aplauso al Señor, hermano. Démosle aplauso al Señor fuerte. Hemos llegado al final, hermano.